Gálatas, el apóstol Pablo está defendiendo dos cosas muy importantes. Está defendiendo su ministerio y está defendiendo la verdad de la realidad del evangelio. Está defendiendo esas dos cosas. Entonces, habían maestros que habían entrado al lugar donde estaba hablando Pablo y estaban diciendo que el evangelio más algo más, en este caso la cultura judía, en este caso las normas culturales que ellos tenían, pues si no los incluían en la buena noticia, entonces no eran salvos, no podían ser salvos. Lo vamos a ver ahorita. ¿Qué quiere decir eso? Que le estaban añadiendo algo más, y ser salvos en este capítulo vamos a estar viendo que es equiparable a ser aceptados por Dios. O sea, si creías en Cristo está bien, pero si no añadías una serie de cosas, pues no eras aceptado por Dios. Y Pablo en esta carta está en contra de eso enérgicamente. Es una carta bélica. Habíamos hablado sobre que estaba en juego la libertad del evangelio. La libertad que teníamos en Cristo, que era una buena noticia de salvación. Y habíamos hablado que qué triste es que te inviten a un lugar a comer y que te digan, ya todo está pago, ya todo está free, ya puedes comer lo que tú quieras. Y tú ves a todas las personas a tu alrededor pues disfrutando la comida, los taquitos, y tú por pensamientos que tengas en la mente te dejes influenciar por esos pensamientos, en el sentido de, sí, ya me dijeron que todo está gratis, que todo es free, pero ¿será verdad? Y si cuando vaya a salir de aquí me pasan la cuenta y tengo que pagar lo mío y lo de todos, y entonces pues te contentas con 2 rodajitas de pepino. No porque está haciendo dieta ese muchacho que está ahí, sino porque no disfrutas el banquete, no disfrutas lo que Dios ha preparado para tu vida. Entonces vas a lo seguro, vas a lo que siempre has estado, pero eso seguro no quiere decir que sea el propósito de Dios que tiene para tu vida y para mi vida. En Cuba hay un dicho que decía que no podemos poner la carreta antes de los bueyes. En Cuba una carreta pues era eso, y los bueyes se ponen delante y por supuesto los bueyes impulsan la carreta. O sea, hay un orden. Y con esto quiero decir algo. Aquí sería algo equivalente a que antes de correr, pues tienes que aprender a caminar. O sea, hay un orden. Y el punto está en que creemos en Cristo y eso nos salva solamente. Pero es como un árbol que tú prendes la semilla y luego sale el árbol y luego sale el fruto, y es un fruto natural. Nosotros creemos en Jesús y eso cambia radicalmente nuestra vida y comenzamos a ver frutos después de ese creer. Vemos frutos de perdón, vemos frutos de arrepentimiento, vemos frutos de amor por los demás, pero es ese cambio de vida, esa raíz de que creímos en el evangelio. No es, y aquí es el dicho de no puedes poner la carreta antes que los bueyes, no es que voy a portarme bien para ganarme ser aceptable delante de Dios. No, tú crees, por lo tanto Dios te acepta, y por lo tanto entonces ahora te nace pues ser diferente, no ser mentiroso, no ser odiador, no ser X, Y, Z. Entonces el evangelio siempre es una buena noticia, no es una noticia que esclaviza, es una buena noticia. Y Pablo estaba defendiendo eso. Ahora, Gálatas capítulo 2. Hoy no lo voy a poner los versículos. Hoy, si quieren, pueden seguirme en la lectura. Voy a estar leyendo Nueva Traducción Viviente para los que gusten seguirme. Pero sí voy a ir leyendo el pasaje. ¿Okay? Pablo sigue con su sección autobiográfica. Capítulo 1 era una sección de él hablando de cómo se había convertido y demás. Y en el capítulo 2 él continúa esta sección porque quiere llegar a un punto muy importante. Dice, luego, 14 años más tarde, regresé a Jerusalén. 14 años después de su conversión, regresó a Jerusalén. Esta vez con Bernabé, y Tito también vino. Y es importante que Tito fuera porque Tito era un gentil. Cuando hable de gentil me voy a referir a personas que no eran judíos. Para los judíos habían 2 grupos de personas, los que eran judíos y el resto del mundo. Y al resto del mundo le decían gentiles. Entonces, era importante porque Tito, siendo gentil, fue a Jerusalén. Durante mi tiempo allí me reuní en privado, Pablo está diciendo, me reuní en privado
con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia. O sea, Pablo llega y se reúne con los pastores, con los líderes de la iglesia en ese momento, con los apóstoles en ese momento. Y les presenté el mensaje que le predico a los gentiles. Le presenté lo que yo les decía, que eran salvos en base a si creían en esto. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque habían llegado maestros de Jerusalén y que estaban diciendo: Pablo les está enseñando que con solo creer pues ya son salvos, pero nosotros venimos de Jerusalén, venimos de donde Cristo fue crucificado, venimos donde están los discípulos de verdad, no los discípulos de Temu, venimos de los de verdad, de ahí de la mata donde está Santiago, donde está Juan, donde está Pedro, y ellos pues siguen con las tradiciones judías. Y si ellos siguen con las tradiciones judías, quiere decir que no es solamente por creer, sino que ustedes también tienen que seguir con las tradiciones judías. Era lo que estaban diciendo esos falsos maestros. Entonces, Pablo entonces va a Jerusalén a aclarar el asunto y les expone lo que le estaban predicando, y esta es la respuesta. Sin embargo, versículo 3, los apóstoles de Jerusalén, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara a pesar de que era griego. Incluso esta cuestión, y aquí ya le explica, esta cuestión surge solo a causa de unos supuestos creyentes, en realidad falsos, Pablo dice, que se habían infiltrado entre nosotros, se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. En otras versiones dicen someternos a esclavitud. Pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del evangelio para ustedes. Estos maestros habían llegado y decir: ¿sabes qué? Todo muy bonito, cantan muy bonito y todo eso, pero si no se circuncidan, y la circuncisión era la entrada a el sistema religioso y cultural judío. Y sinceramente, el evangelio responde a una pregunta básica: ¿qué puede hacer el hombre para ser aceptado por Dios? El evangelio responde a esa pregunta: ¿qué hace el hombre? ¿Qué yo puedo hacer para ser salvo? Quiere decir para estar en paz con Dios, para ser acepto delante de Dios. ¿Qué puedo hacer? Pues estos maestros judíos decían: ¿sabes qué? Sí, está bien creer en Jesús, pero tienes que circuncidarte, tienes que guardar la ley, tienes que portarte bien, y entonces eso es señal de que eres salvo. Este problema, también como está ahí en la gráfica, en la diapo, este problema tiene que ver con Hechos, el libro de Hechos capítulo 15. Es el mismo problema. Pablo va a Jerusalén. A lo mejor son situaciones diferentes, pero es el mismo problema. Pablo va a Jerusalén, versículo 1 del capítulo 15 de Hechos, lo voy a leer brevemente. Cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarle a los creyentes: a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. O sea, literal, los maestros lo que estaban enseñando era eso: si no se circuncidan, no son salvos. Si no se circuncidan, no van a ser aceptos delante de Dios. Si no guardan la ley y la cultura judía, Dios no les va a agradar. Entonces, Pablo va a Jerusalén. Y esto es lo que sucede. Esta es la respuesta de los apóstoles en Hechos 15. Es el primer concilio o reunión que tiene la iglesia. Hechos 15 a partir del versículo 23. Voy a estar leyendo del 23 al 29. Dice: esto es lo que los apóstoles le mandaron a los gentiles. O sea, había una duda: ¿hay que guardar la ley? ¿Hay que circuncidarse o no? Y esto es lo que dicen los apóstoles a las personas que no eran judías. Nosotros los apóstoles y los ancianos, sus hermanos de Jerusalén, escribimos esta carta a los creyentes gentiles
de Antioquía, Sicilia, saludos. Tenemos entendidos que unos hombres de aquí que los han perturbado e inquietado con su enseñanza, pero nosotros no los enviamos. O sea, esas personas habían salido de Jerusalén, habían mentido, habían dicho, ¿saben qué? Yo vengo en nombre de los apóstoles a enseñarles que si no se circuncidan no son salvos. O sea, habían mentido y habían cautivado o habían tomado una autoridad que no les correspondía. Entonces los apóstoles aclaran, nosotros no enviamos a esa gente. Así que decidimos, después de llegar a un acuerdo unánime, enviarles representantes oficiales junto con nuestros amados Bernabé y Pablo, quienes han arriesgado la vida en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos a Judas y Silas para confirmar lo que hemos decidido con relación a la pregunta de ustedes. La pregunta era, ¿cómo podemos ser aceptos delante de Dios? Pues nos pareció bien a los apóstoles y al Espíritu Santo, o sea, a Dios, y a nosotros, no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos. Deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a los ídolos, de consumir sangre o a la carne de animales estrangulados y a la inmoralidad sexual. Si hacen esto, harán bien a Dios. Punto final. Conclusiones. No tenían que adoptar la cultura judía. Estos tres principios que los apóstoles hablan aquí, tienen que ver con principios que trascienden la cultura, con principios que están más allá de cualquier cultura. Una, abstenerse de la idolatría. Dos, tenía que ver con la dieta, pero con no consumir sangre, porque en el Antiguo Testamento se ve de que la sangre, en la vida está la sangre o algo así, es un principio intracultural o extracultural. Y el tercero, apartarse de la inmoralidad sexual. O sea, son cosas que cuando tú y yo la leemos decimos, pues tiene sentido, pero no había que circuncidarse, no había que guardar los sábados, no había que esclavizarse a la cultura y a la ley del judaísmo. Entonces, ya todo estaba listo. Como dice, ahora volvemos a Gálatas 6 otra vez, a Gálatas 2, versículo 6. Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar, dice Pablo, a lo que yo predicaba. O sea, ellos dijeron, está bien lo que tú estás diciendo, que solo el evangelio salva, que eres acepto solamente por creer en Jesús, no por lo que hagas. Yo te pregunto en esta mañana, si hoy mismo abrieras los ojos, cerraras los ojos y cuando lo abrieras estuvieras en el cielo y Dios está ahí a la puerta y te dice, ¿por qué te dejaría entrar aquí? ¿Qué tú le responderías? Si tú le respondes, ¿sabe qué? Porque me porté bien, estás poniendo tu confianza en algo que no es el evangelio. Entonces, recuerden, el evangelio más algo más lo anula. O sea, tu confianza tiene que estar verdaderamente en tu corazón, porque yo creí en ti, en que si yo creía que tú moriste por mis pecados, entonces ya yo era justificado, era salvo completamente. Por más nada. Mi hermano y mi hermana, amigo que estamos acá, muchas veces vivimos nuestra vida creyendo que si nos portamos bien o por eso vamos a ser salvos. No es así. Somos salvos para buenas obras o a raíz de que somos salvos, entonces nos portamos bien, por ponerle un nombre. Pero no somos salvos por portarnos bien. Si tu corazón descansa en eso, en que soy buena persona, voy a la iglesia los domingos y demás, te vas a llevar una sorpresa muy mala. Tu esperanza tiene que estar en yo creo en ti, Jesús. Yo creo en ti, Señor. Yo creo que tú moriste por mí. Yo creo que tú me has salvado. Es solo eso. Y eso es lo que predicaba Pablo. Entonces, él dice en el versículo 7, ellos no añadieron otra cosa a los apóstoles, al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles, tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol de los judíos, Pedro era un apóstol de los judíos o enviado a los judíos, también actuaba por medio de mí, que era apóstol de los gentiles. O sea, Dios le había enviado a Pedro a predicarle a los gentiles en la cultura judía,
O sea, no es que tampoco los judíos tenían que quitarse su cultura, no. En las culturas siempre hay cosas buenas y hay cosas que hay que redimir. Pero no es que una cultura sea inferior o superior a otra, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el evangelio. Entonces no es que los judíos entonces tampoco tenían que abandonar su cultura ni sus tradiciones. No, por ahí no iba tampoco. Pero Pedro tenía un llamado para los judíos y Pablo tenía un llamado para los que no eran judíos o para los gentiles. De hecho, en el versículo 9, Santiago y Pedro y Juan, que eran considerados los pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. En otras versiones dicen, nos dieron la mano. Y en ese tiempo, cuando tú le dabas la mano a alguien, estás diciendo, estoy de acuerdo contigo. Y acto seguido que estoy de acuerdo contigo, estoy rechazando lo que los otros están enseñando. Entonces, nos dieron la mano en señal de compañerismo y nos animaron a seguir predicando a los gentiles, mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. La única sugerencia, esta es la única sugerencia que les hicieron. La única sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseos de hacer, Pablo está diciendo. Y si vamos a la Biblia, si vamos a la palabra de Dios, ayudar a los pobres, mis hermanos, está en el corazón de Dios. Está en el corazón de Dios. Pregunta, ¿nosotros tenemos ese sentimiento o en tu corazón está ese deseo también? Y esto es un comercial a este ministerio. El Ministerio de Misericordia es uno de los más antiguos y es uno de los más necesarios en la iglesia. Es un ministerio que está en el corazón de Dios, a ayudar a la gente. Primero fue Pedro, no el apóstol, sino Pedro aquí no sé ni por dónde está, por aquí Pedro, aquí. Primero fue Pedro, ahora es Roxana la que está al frente de ese ministerio. Es un ministerio súper importante en la iglesia. Cuando en Mateos, al final, en los 24-25, Jesús, el juicio que hace es tiene que ver en torno a ayudar a los pobres increíblemente. Ahí está la evidencia del fruto de nosotros. Cuando aparta a las cabras de las ovejas, le dice, vengan ustedes benditos de mi Padre, porque cuando estuve enfermo me visitaste, cuando estuve preso, pues me visitaste, cuando estuve hambriento me diste de comer, cuando estuve sediento me diste sed. Señor, ¿cuándo te vimos e hicimos eso? Por cuanto se lo hicieron a uno de los míos, pues a mí me lo hicieron. Entonces eso está en el corazón de Dios. Eso es la sugerencia que Pedro le da a Pablo. Y Pablo dice, ok, si mi corazón también está ahí en eso. Mi corazón está en ayudar a los pobres. Y en ese momento la iglesia pobre era la de Jerusalén. Era la que estaba más sufriendo, más en persecución. Y los ricos, la iglesia rica, era la iglesia de los gentiles. Entonces, parte de lo que hacía Pablo era recaudar dinero, recaudar ayuda para ayudar y enviarla a la iglesia de Jerusalén. O sea, acuérdate de mí. Era así. ¿Y tú y yo tenemos el corazón ahí? Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero que debemos seguir creciendo. Entonces, a modo de resumen en esta parte, esta es la parte linda de la prédica. Esta fue la parte bonita. A modo de resumen, la identidad esencial de la iglesia cristiana estaba en juego. La iglesia podía dividirse por esto. Una gente creían que solo por creer en Jesús y otros creían que solo por Jesús más circuncidarse. Si la iglesia a veces, hay iglesias que se han dividido por si se puede palmear o no. Imagínense esto que es central en el evangelio. Hay pocas cosas por lo que uno debe dividirse. Palmear no es una de ellas. Pero en algo así como el evangelio, oh sí. Tenemos que estar claros en esto. Entonces, la iglesia estaba en peligro de dividirse. La pregunta era, ¿tenemos que adoptar la cultura judía para ser aceptos delante de Dios, para ser salvos? ¿Los judíos tenían que abandonar su cultura? Tampoco. La respuesta de los apóstoles fue un rotundo no. La cultura es cultura y el evangelio transforma la cultura, pero el evangelio es lo que salva, no los principios culturales. Ahora vamos para la parte un poco más complicada. Ahora no es Pablo el que va a Jerusalén, ahora es Pedro el que va a Antioquía. Ahora es Pedro el que va. Y al principio todo bien, feliz de maravilla. Pero antes de llegar ahí, quiero recordarte algo.
quiero recordarte algo. En Hechos capítulo 10 y 11, por ahí, Pedro tiene una visión. Pedro dice que entra en un éxtasis. La describe la palabra así, un éxtasis, que no se sabe si es despierto, soñando, es un éxtasis. Y Pedro ve que baja una sábana. Y con esa sábana bajan todo tipo de animales que para la cultura judía eran inmundos. O sea, no se podían comer. Cocodrilos, reptiles, cerdos, no sé, animales inmundos. Y Pedro oyó una voz que le decía: mata y come. ¿Y qué le respondió Pedro a esa voz? No, yo soy judío de nacimiento y yo no voy a comer nada de eso. No. Y la voz le respondió, y eso pasó 3 veces, y la voz le respondió: no digas inmundo a lo que yo ya he limpiado. No digas inmundo a lo que yo ya he limpiado. Entonces Pedro tuvo esa visión. Luego de eso aparecieron unas personas gentiles en su puerta para llevarlo a casa de Cornelio, que era gentil también, para que le predicaran el evangelio. Y Pedro entendió 2 cosas en ese momento. Una, que Jesús, como dicen los evangelios, había limpiado todos los alimentos. Ya se podía comer todo lo que no te mate, engorda. O sea, lo puedes comer sin problema. Número 1. Y número 2, que Dios no hacía acepción de personas. En ese momento, en el Antiguo Testamento, Dios le creó una cultura que le dio identidad al pueblo de Israel. O sea, Dios en su ley, en su palabra, formó leyes ceremoniales, leyes culturales, leyes civiles, leyes morales, que las morales trascienden hasta hoy, pero era para formar una identidad de pueblo de Dios. Cuando leas el Antiguo Testamento y leas una serie de leyes, va a haber versículos luego que van a decir: y yo soy Jehová tu Dios, y tú eres mi pueblo, y como eres mi pueblo, te doy la identidad de que tienes que hacer esto. Tú vas a ser diferente a las demás naciones, y por eso es que yo te mando a que hagas esto. O sea, la ley en el Antiguo Testamento tenía esa enseñanza pedagógica, te daba identidad y te diferenciaba de las demás personas. Eras el pueblo escogido de Dios. Y esa ley a veces no te permitía comer esos animales inmundos, no te permitía comer con personas que comieran esos animales inmundos, te limitaba. Pero cuando llega Jesús, Jesús limpia todos los alimentos. Jesús viene tanto por judíos como por gentiles. Jesús viene por todos, porque ya la identidad del pueblo de Dios no iba a estar sobre la base de qué comes y qué no comes. La identidad del pueblo de Dios ahora iba a ser intercultural, de todo tipo de culturas, y la identidad del centro iba a estar en si crees en Jesús o no. Esa es la identidad como pueblo de Dios que cambia del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Entonces la identidad no está en que, oye, ¿ya te circuncidaste o qué onda? No, la identidad está en, ¿crees en Jesús? Y eso es lo que nos une ahora como pueblo de Dios. Entonces Pedro había tenido esa visión y ya entendí, para Dios no hay acepción de personas, hay que predicarle a judíos, hay que predicarle a gentiles. Los alimentos todos son, pues también se pueden comer, así que hay libertad en el evangelio, libertad. Hay una nueva identidad que hay que disfrutar. Entonces Pedro, ahora con ese background, Pedro llega a Antioquía y dice Pablo, tuve que enfrentarlo cara a cara. Esto es en el versículo 11. Imagínense 2 apóstoles del Señor. Y uno dice, tuve que enfrentarlo cara a cara. Y no fue agradable, no fue bonito. De hecho, es una de las partes más dramáticas de todo el Nuevo Testamento. No fue personal, fue delante de muchas personas. Porque Pedro estaba equivocado en lo que hacía. En otras versiones decía, era digno de condenar. O sea, el apóstol Pedro, a ese que le hicieron la basílica de San Pedro, ese estaba haciendo algo que era digno de condenar. Líder de la iglesia, columna de la iglesia. Cuando llegó por primera vez, ¿qué era lo que estaba haciendo tan malo? Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles. O sea,
Él ya había tenido la visión, él podía comer lo que no lo matara, lo engordaba. Él podía comer lo que quisiera. Pero quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago o de Jacobo, el apóstol, Santiago, que estudiamos la carta el año pasado, Pedro no quiso comer más con los gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. ¿Qué fue lo que pasó? Pedro estaba comiendo regularmente. En el original esa palabra quiere decir que no fue de una vez, sino ocasión, sino que regularmente pues comía con esas personas. Pero cuando llegaron, en el mejor sentido, eran cristianos ultraconservadores y que no entendían bien el evangelio. En el mejor de los sentidos. En el peor, eran falsos. Cuando llegaron esas personas de Jerusalén, llegaron aquí, eran del partido de la circuncisión. Era de esas personas que decían que para ser salvo o para ser aceptado delante de Dios, tenías que guardar la circuncisión y tenías que guardar los ritos y tenías que guardar la cultura judía. Entonces, cuando él llega y ve a esa gente, por temor, pues en el original viene como disimuladamente, pues ya no come con los judíos. Quiero quedar políticamente bien, políticamente correcto, una actitud bien. Quiero que, ¿no les ha pasado a ustedes a veces que van a una fiesta pero que quieren salirse de la fiesta y como que empiezan a disimular, como que, ay, sí, me voy, no me voy? Pedro comienza a retraerse. Pedro quiere quedar bien con los dos bandos, quiere quedar bien con esta gente de que dicen que la circuncisión y no quiere quedar mal tampoco con los gentiles, pero ya deja de comer con ellos, ya deja de retraerse. Y el mensaje que está dando con su acción es: ustedes gentiles pues son gente que no están limpia, son gente que no están agradando a Dios, yo me voy con los que sí. O sea, ustedes están mal en algún sentido. Tienen que hacer lo que estos otros están diciendo. Mi hermano, mi hermana, ¿qué era lo que estaba en juego? ¿Qué era lo que estaba en juego? Pedro estaba actuando contrario. Fíjense cuántas cosas Pedro violó en su mente. Pedro estaba actuando contrario a la visión que él recibió de parte de Dios. O sea, Dios le dio una visión, Dios le dio un mandato, le dio una orden y él estaba actuando contrario a eso. Estaba desobedeciendo directamente la enseñanza que Dios le había dado. Estaba también actuando contrario al concilio de Jerusalén. Estaba actuando contrario incluso a lo que él ya había defendido en otra ocasión. Estaba dando un mensaje público contrario a la naturaleza del evangelio. Porque el evangelio es solo creer en Jesús y ya eres acepto. No, pero ahora ya yo no te acepto porque esta gente llegaron. Estaba en juego también la definición de lo que era evangelio, por qué somos aceptos delante de Dios. Pedro tenía claro, tenía claro en la mente lo que era verdad, pero su práctica estaba siendo diferente. Y eso Pablo en ese pasaje le llama hipocresía. No solo él, sino que al ver esa actitud que él tenía, pues cristianos, líderes, judíos, Bernabé, que era el equipo con Pablo, también se unió a esa hipocresía y comenzó a desechar y separarse de los gentiles. Yo imagino a Pablo cuando vio eso, dice, bueno, ya recojan y vamos, que aquí ya se acabó. Si ellos que son los líderes están haciendo eso. La motivación de Pedro para retirarse también era pecaminosa. Si leen el pasaje, dice que él hizo eso por la presión y
porque temió a la gente de la circuncisión. Temió la opinión de ellos, temió que pudieran darle un falso testimonio o que le llegaran a Santiago. Oye, ¿sabes qué? Pedro estaba comiendo papada asada o Pedro estaba comiendo tal cosa. Pedro temió. ¿Y saben qué? Ese era su pecado recurrente. Ese era el pecado recurrente en Pedro. Tú y yo al menos tenemos un pecado o una tentación, vamos a decir, que nos tortura toda una vida probablemente. Hay personas que están inclinadas a murmurar. Esa es la lucha que ellos tienen en su corazón. Hay personas que están inclinadas o que sienten tentación a robar, aunque se oiga feo. Hay personas que se sienten inclinadas a hacer daño. Hay personas que se sienten inclinadas a guardar rencor. Es una lucha para cada uno de nosotros de manera distinta. Y no estoy diciendo que es una, solo que hay uno que es recurrente y que es fuerte. Y yo creo que el temor es una de esas luchas con las que tú y yo batallamos muchísimo. Pedro, el apóstol, pues era su lucha recurrente. Pedro, en el pasaje que está Jesús en la barca, está la tormenta. Pedro le dice: yo quiero, Jesús, salir y caminar sobre las aguas también. Jesús le dice: ven. Pedro salta, y cuando Pedro salta, da 2 o 3 pasos, mira alrededor, ve los truenos, ve la lluvia, ve las olas, le da miedo y empieza a hundirse. Pero Jesús lo salva y lo rescata. Cuando a punto de crucificar a Jesús, en los juicios de Jesús, pues Pedro está cerquita de donde él está, vienen las criadas y le dicen: oye, tú eres Galileo, tú también estabas con Jesús. Pedro siente miedo y dice: no, yo no estaba con Jesús. ¿Quién te dijo? ¿Estás loca, vieja? No, yo no estaba con él. No, por 3 veces. Y la última dice que Pedro, lo negó y blasfemó también. Por temor. Entonces, en esta, pues Pedro, ya una vez Jesús resucitado, ya vino el Espíritu Santo a la iglesia. Ya él estaba lleno del Espíritu Santo, era Pedro el apóstol, hacía milagros, hacía cosas súper poderosas, pero ahora se atemoriza por estas personas que vienen y quieren imponer algo en contra del Evangelio. Y era tan grave esto era tan grave que podía dividir a la iglesia. Él no dijo nada, Pedro no dijo una herejía, pero su obra o lo que estaba haciendo era capaz de destruir una iglesia, solo por temor. El temor llevó a Pedro a faltar a su integridad. El temor llevó a Pedro a retroceder y a levantar barreras que ya Cristo había destruido. El temor llevó a Pedro a despreciar a los gentiles, a despreciar a sus hermanos con lo que él estaba comiendo, a dejarlos de amar. El temor casi divide a la iglesia. Hay un pastor hablando sobre esta cita, se llama Tim Keller, tiene un libro sobre Gálatas muy, muy bueno. Dice que el temor lo lleva a adoptar una actitud legalista, a Pedro también. O sea, estas personas que venían de Jerusalén venían con una actitud legalista. Legalista es, lo que dice ahí, el legalismo es recurrir a algo además de Jesucristo para poder ser aceptable y limpio ante Dios. O sea, no me basta con Jesús, tengo que poner reglas para saber que estoy bien delante de Él, para que mi corazón tenga confianza de que estoy haciendo las cosas bien. Y el legalismo es eso. El legalismo siempre resulta en orgullo, o sea, hay un orgullo en yo sí estoy haciendo las cosas bien, pero también resulta en temor, en que estás temiendo a que y cómo lo hago y que no lo hago, y voy a perder el favor de Dios, y no voy a perder el favor de Dios por algo que haga X y Y. Entonces resulta en orgullo y terror psicológicamente dentro. Y también cómo se manifiesta eso de forma exteriormente, o sea, para afuera, cómo se manifiesta eso, en exclusión y conflicto socialmente, delante de los hombres.
Mi hermano, el amor en Cristo, ¿qué es lo que hace? Te convierte a ti y a mí que éramos rechazados delante de Dios, te convierte en rechazado y te dice, ahora eres aceptado, porque creíste en mí, solamente por eso, ahora te acepto. El temor y el legalismo pues convierte a los que son aceptados en rechazados otra vez. O sea, creí en Jesús, Jesús me acepta, no, pero nosotros no. Tú tienes que cumplir una serie de requisitos, si no, pues aquí no entras, en mi círculo no entras. La hipocresía en este caso se mostró cuando Pedro no actuó conforme a lo que sabía y a lo que creía. O sea, Pedro creía una cosa y actuó diferente. Y cuando esas cosas no combinan, pues es hipocresía. Es una actuación. Tú quieres dar una apariencia a alguien y convencer a alguien de algo que tú no eres así, que tú no crees, que tú no sientes. De hecho, la palabra hipócrita, hoy me recordaba el pastor Tavares en la mañana, que tiene que ver con eso, con un performance, con una actuación, viene del hipócrita, de griego. Entonces, imagínense que, no sé, estamos aquí ahorita vamos a comer y yo esté comiendo con ustedes, pero no sé, llega alguien importante y yo digo, bueno, chao, bye, me voy, que voy a atender a esta persona que sí es más importante que tú. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías? Pero ya no vamos a sacarle más tiras a Pedro, pobrecito. Ya, vamos a dejar a Pedro descansar un ratico. ¿Qué tal nosotros ahorita? ¿Qué tal nosotros? Miren estos dos versículos. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y hay distintos tipos de temores. Hay distintos tipos de temor en el sentido de mañana te tengo miedo a ir al dentista, ni modo, tengo que ir. O hay distintos tipos, pero estamos hablando del tipo de temor que te paraliza y no te permite amar al hermano, que te paraliza y no te permite hacer bien a otra gente, que te paraliza y niega la verdad que tú has creído. Ese es el tipo de temor que Pedro tuvo y ese es el tipo de temor al que yo quiero llamar hoy la atención. Y yo creo que es el que dice Proverbios 29-25. El temor del hombre pone lazo. O sea, si le temes a los hombres, pues eso te va a esclavizar y tu libertad va a estar cautiva. Pero el que confía en Jehová, ese es exaltado. Ese es exaltado. Por eso en el Gálatas capítulo 1, Pablo también dice, ahora yo busco el favor de los hombres, cuando le dice malditos a los que estaban predicando herejía, le dice, ustedes son unos malditos, ustedes son unos anatemas, si predican otro evangelio son anatemas. Y luego dice, ¿acaso estoy yo buscando el favor de los hombres ahora? Si lo buscara, no sería siervo de Jesús, no sería siervo de Cristo. Porque cuando tú empiezas o yo empiezo a temerle a los hombres, ya en nuestra mente Dios deja de ser Dios. Nos estamos preocupando por otras cosas que no son Dios. Le perdemos el temor a Dios y entonces algo nos esclaviza. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? Cuando creemos algo en el corazón y en la mente, pero en la práctica actuamos diferente, pues Pablo nos diría hipócrita, según Gálatas capítulo 2. La libertad del evangelio me llama a mí y a todos los que han creído en el evangelio a amar al prójimo. No hay excusa, mi hermano, mi hermana, amigo que estás aquí. No hay excusa. Si tú has creído en Jesús, no hay excusa para no amar al prójimo. Y el prójimo, según la parábola de Jesús, es hasta tu enemigo. Hasta ese que tienes por enemigo. Si no estamos en esa libertad de amar al prójimo, o si lo creemos y decimos, ok, sí, lo entiendo, pero si hacemos algo diferente a eso, pues Pablo nos llamaría hipócritas. Te voy a desglosar un poco más lo que implicaría amar. La libertad que tenemos en el evangelio es para servir a todos
según nuestra fuerza. O sea, Dios nos da dones, capacidad, valentía, nos da todo eso para servir a todos según nuestras fuerzas. Si no lo hacemos y lo creemos y lo sabemos, y cuántos estamos aquí en la iglesia y sí, hay que amar y hay que servir, si no lo hacemos, pues Pablo nos diría que somos hipócritas. La libertad que tenemos en el Evangelio nos dice que tenemos que perdonar sin excepción. Sin excepción. Oye, Señor, pero tú sabes lo que me ha pasado. Tú sabes lo que ha dicho. Tú sabes la herida que me ha ocasionado. Pero tú sabes que tienes que perdonar. No hay excepción. No hay excusa. Lo sé, lo creo, lo entiendo. Si no lo hago, Pablo me diría hipócrita. La libertad que tenemos en el Evangelio nos llama a hablar con mansedumbre. A cuando vayamos a hablar, procurar que eso sea verdad, sea real, sea edificante, sea para bien. No mitote, no chisme. Me encanta el mitote, por cierto. No chisme. No, y chisme es diablos, es la palabra que se usa en el griego original. Si no hablo así de esa manera, si no hablo para ayudar, para edificar, para unir, pues Pablo me estaría diciendo que soy hipócrita. La libertad que tengo en el Evangelio me llama a llevar un estilo de vida humilde. Y humilde no estoy hablando de pobreza económica. La Biblia habla de humildad, de dependencia de Dios espiritual, de depender de Él de tal manera que lo que usted diga, Señor, eso yo hago. Eso yo hago. Si no hago eso, pues Pablo me puede decir hipócrita. La libertad que tengo en el Evangelio me llama a trabajar. Sí, nos llama. Dios no nos llama a sentarnos solamente aquí a escucharme. Nos llama a trabajar y a colaborar juntos en el propósito de Dios. Y si no lo hago, pues Pablo me pudiera decir hipócrita, según este pasaje. La libertad del Evangelio me llama a ser conciliador, a intentar unir, a no ser condenador, aún a pasar por alto la ofensa cuando he sido ofendido y he sido lastimado, en pos de unir, en pos de amar, en pos de dejarle la venganza a Dios. Pero si no vivo en esa libertad que Dios me dice, ya tú has sido aceptado, y así como tú has sido aceptado, yo quiero que tú aceptes también a los demás. ¿Qué tenías tú para ser aceptado? ¿Qué me podías dar tú para ser aceptado? Nada. Entonces, ¿por qué le vas a exigir a otra gente para que lo acepte? Si no lo hago así, pues Pablo me pudiera acusar de hipocresía, porque sé algo y estoy actuando de forma diferente. La libertad en el Evangelio me llama a procurar una identidad, ya no basada en lo que como, ya no basada en lo que bebo, ya no basada en cómo me visto, sino basada en el Evangelio, sino basada en que ya Dios nos ha reconciliado con Él, sino basada en que Dios quiere que tengamos frutos dignos de arrepentimiento, y no basada incluso, mi hermano, ni en la cultura, sino basada en el Evangelio. Mi hermano y mi hermana, no hay excusa. No hay excusa ni prejuicio válido para un cristiano, para un verdadero seguidor de Jesús, que ha sido aceptado sin merecerlo, para sentir rechazo por alguien. Por alguien. No hay excusa. La que pongas es hipocresía. Porque Dios te puso la vara en ese sentido te puso la vara aquí. Yo te acepté sin tú merecerlo. ¿Acaso tú eres mejor que yo, que tienes que ponerle requisitos a la gente para aceptarlo y recibirlo? Al que estaba Pablo regañando, condenando, era un apóstol de Jesucristo. Era uno que estuvo los 3 años con Jesús, uno que vivió, aprendió de Jesús, luego fue lleno del Espíritu Santo, y lo que estaba haciendo era digno de condenar.
¿Será que ya no puede ser más apóstol? ¿Será que ya su vida es irse para una cueva como Elías a deprimirse por toda la vida y la eternidad hasta que Dios se lo lleve de un infarto? ¿Será? Yo creo que Pedro es una obra en progreso, fue una obra en progreso del Señor. Que lo negó, no tuvo miedo en la tormenta, pero Jesús lo salvó. Lo negó 3 veces, pero aún así Jesús le dijo: cuando te arrepientas, pues fortalece a tus hermanos y edifica la iglesia. Y aquí, cuando hizo eso y que Pablo lo regañó públicamente, yo estoy seguro que Pedro entró en razón también. Porque luego la historia cuenta, no la Biblia, sino la tradición, que Pedro murió crucificado al revés por no negar a Jesús. Y por decir: yo no soy digno de morir como Cristo murió, y por lo tanto, si me van a crucificar, por favor, que sea al revés. Lo pido de esa manera, por fin. Ese es una obra en proceso de Dios. Es una obra que va trabajando en el corazón y va trabajando con el temor de la gente. En el mismo Gálatas, Pablo dice, Gálatas 6: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto, con ternura y con humildad. Yo no sé cuán tierno y humilde fue Pablo con Pedro. Por el tono no me lo imagino humilde, o humilde sí, pero no mansito. Pero mi hermano, tenemos que reconocer algo tú y yo. Tenemos que reconocer que a veces nos da miedo, que a veces tenemos temor. Tenemos que reconocer que a veces podemos compartir aquí en la iglesia, podemos compartir la comida que vamos a comer ahorita. Podemos de cierta manera vivir como si llevándonos bien con todo el mundo, pero de verdad compartes tu vida con los demás. De verdad tienes ese amor que el Evangelio dice que tienes que tener, tienes esa pasión, tienes ese servicio, tienes esa libertad para hablar en humildad, tienes esa pasión por conectar con la gente y por crecer en comunidad. O a veces solamente lo que quieres es portarte políticamente correcto. Llegas y le preguntas a la gente: ¿cómo estás? No, bien, ya, ahí todo bien, feliz. Es educado, es bueno, pero ¿lo hacemos con sinceridad? ¿O solo estamos buscando algo superficial? El Evangelio nos llama a no para nada superficial, a ir a lo profundo, a conectar con la gente de verdad, a no ser hipócrita, a cuando dice amar de verdad, a cuando dice perdonar de verdad. No sé si hoy, cuando he estado hablando, has estado pensando en situaciones que tienes en tu vida, en cosas que tienes que cambiar o arrepentirte, no sé. Mis hermanos, hoy puede ser un tiempo en el que tú y yo digamos: ya no más. Ya no más. Ya hoy voy a comenzar a vivir conforme a lo que creo. Voy a vivir conforme a lo que siento. Voy a vivir conforme a la luz de tu verdad, Señor. Ya no voy a impresionar a nadie. Ya solo quiero impresionarte a ti, Señor. Ya no más. Ya estoy cansado de ser incoherente lo que hago y lo que pienso. Hoy puede ser ese día para ti. Hoy puede ser ese día para ti en que tú te tomes el Evangelio en serio, porque no sé si el domingo que viene estés aquí, ojalá, pero no sé si el domingo que viene ya estés con Jesús. Puede ser, puede pasar. Entonces hoy puede ser el día que te tomes el Evangelio en serio y que si tienes que perdonar, perdones. Si tienes que arreglar algo, lo arregles. Si tienes la oportunidad de hablar con alguien, hazlo, que se necesite. Si tienes que darle honra a alguien, dale honra. Si tienes que pedirle perdón, pide perdón. Si tienes que, no sé, lo que sea, hazlo hoy. Hazlo hoy. La libertad del Evangelio
es para vivir conforme y coherentemente al Evangelio. Y no a lo que nosotros creamos o entendamos. Entonces, vamos a orar.